Hola. Advertencia. Este video contiene comentarios relacionados a pedofilia, suicidio, manipulación, grooming, corrupción de menores, material de abuso sexual infantil, acoso, insultos. Si eres sensible a este tipo de comentarios, por favor no sigas viendo. Una vez aclarado esto, podemos comenzar. Hola, soy Kurutrash. Bienvenidos a este canal luego de mucho tiempo que no he subido video. Conocí a Marshall más que nada por Twitter, porque era igual un dibujante, alguien que me empezó a seguir en Twitter en mi cuenta anterior antes de ser Kurutrash. Y me apareció uno en específico que me comentaba algunas cosas, les daba like, y en este caso era Marshall. Y yo bueno, debe ser buen mutual, de la comunidad de Vocaloid y todo eso, y lo empecé a seguir. Luego de eso, yo anuncio mi servidor de Discord en Twitter, ya como Kuro, para que la gente entre, socialice. Ya saben, a día de hoy, de hecho ese server de Discord sigue vivo, entonces lo compartí. Entra, empieza a interactuar un poco más con la gente de ahí, empieza a interactuar más conmigo. No fue enseguida en llamadas, sino que era más que nada por mensajes ahí en el server o con dibujos que él estaba haciendo. Luego de eso empezó a conocer a los de mi grupo, empezó a pasarse más en llamada, a conocer a Mami, a Andrés, a Moon, a Yuberta, a LK, a Tomo. Pero claro, en ese entonces hay algunos que no estaban en ese entonces, pero conocen mi círculo más pequeño. De la noche a la mañana, yo no sé en qué momento pasó, pero se hizo más amigo de Yuberta, lo cual hasta que empecé a tener ciertas actitudes que empecé a notar que fue como bastante extraño. Por el tema de que cierta persona en el grupo tuvo una pequeña discusión con una amiga mía por unos problemas emocionales, sentimentales. Deseándole la muerte enseguida, de ojalá se muera, que esto y que esto otro. Yo como de, ok, no sé si es normal, pero bueno. Luego de eso, los meses estuvieron bastante tranquilos, la verdad. No pensé que habría algo más, por así decirlo. Hasta que llega una personita que yo conozco desde años al server porque yo le invito. Cuando yo le comento a mi supuesto amigo, o sea Marshall, de que me llamaba la atención, de que me gustaba. Empezó con ciertas actitudes. Se le acercó, quería hacerle dibujos, quería diseñarle el personaje porque también le llama la atención. Yo no lo vi lo malo, así que simplemente dije, bueno, es mi amigo, lo voy a apoyar. Si tengo que dejar mi coso de lado, no importa. Hasta que obviamente me enteré que este cierto colega amigo era heterosexual. Por lo cual obviamente yo dije, bueno, no va a pasar nada. Pero Marshall seguía así, y yo le dije, oye, es heterosexual, no va a pasar nada, realmente, lamentablemente. Pero claro, era pequeña discusión entre amigos, colegas, que quedaba hasta ahí. No pensé que iba a pasar otra cosa. Luego de esto, conoce a otra persona, que de hecho ya le hicimos un video en el canal, que les dejaré la miniatura en la pantalla, a ver si lo quieren ir a ver. Y el link en la descripción. Bueno, el tema, cuando yo le digo que conozco a esta persona, lo invito al server, empiezo a interactuar con esta persona porque me llamaba la atención, y ya estamos prácticamente en casi algo. Marshall decide a confesarme de que también le gustaba, también le llamaba la atención y quería intentar algo con él. Así de la nada, sabiendo que yo ya tenía algo con esa persona. Lo cual le dije, no sé, tanto, igual, de igual forma le aconsejé como de, bueno, que lo intentara. Total, como, bueno, no... ¿Para qué me voy a enojar por eso? Ya como les dije, el tema de momentos extraños, ya que persona que se presentaba o me llamaba la atención también a él, y hacía lo que podía para llamar su atención, cosa que no resultaba. Ahora, literalmente esto pasó de enero hasta hace poco, unos meses atrás. Estuvo bastante normal todo, la dinámica en Discord, todo súper normal, hasta que llegó una persona en mi servidor de Discord que estuvo años hablando mal de mí, hablando a mis espaldas. Entonces yo no me sentía cómodo con esa persona y con su tipo de humor, sabiendo que estuvo hablando mal de mí. Estaba en mi server, haciéndose el idiota. A lo cual yo le digo a mi pareja, oye, no sé si lo sacamos mejor porque no me siento cómodo, es mi servidor, entonces es mi decisión. A lo cual mi pareja dice, sí, saquémoslo, y lo sacó. A lo cual yo le comento a mis amigos, y en este caso Marshall. Los demás dijeron, bueno, ok, está bien. Hasta que Marshall se pone en una postura de, pero es que ¿cómo lo vas a sacar? Que esto y que esto otro, las personas cambian, tú no sabes cómo han cambiado, que esto y que esto otro. Y fue como... ok, o sea, tengo que aguantarme mi propio servidor de Discord, que la gente está hablando mal de mí, que me pase por el toto si quiere. No, pero no importa, hay que dejarlo porque pasaron años y es como, señor, pasó el año pasado. La gente es mayor de edad, crece, madura, y si esa persona no quiere madurar, quiere seguir pensando exactamente lo mismo y quiere armar bardo en otro lugar, que lo haga en mi server. No, si yo no me siento cómodo, yo no lo quiero ahí, es así de simple. Luego de eso, se disculpó, le dije, mira, la idea tampoco era que me comportara así y tal. A lo cual me dijo, sí, es que me siento así en mi casa, que esto y que esto. Otra cosa que fue como, bueno, está bien. Volvió la persona al server para evitar dramas. A día de hoy se salió, así que es como, bueno. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Que es como la parte que desencadena todo esto a día de hoy.
En un momento a otro se saca un comentario de una persona que estaba en un servidor de cierta persona que ya no se menciona en este canal. Lo digo más que nada porque es que este dato es importante. Vamos a ponerle el servidor de K. La persona acá tenía un servidor de Discord, cosa que yo no estaba y yo no quería estar, así que fue como, bueno, me meto para ver qué tal, chismosear si están hablando mal de mí o algo. Porque es recurrente que esta persona esté mencionándome a cada rato en algún lugar y siempre haciéndose la víctima, entonces dije, bueno, a ver qué tal. Marshall sabe de la existencia de ese servidor, se mete desde su cuenta, a lo cual empieza a interactuar. Yo le comento que cierta persona que estaba ahí fue quien me hizo daño por bastante tiempo, que estuvo quemándome en Twitter, inventando cosas al punto de que puta yo me sentía mal y me quería ir de la vida, ¿no? Porque al final era acoso masivo, porque llevaba años recibiendo el mismo acoso, como para que ahora mi ex también lo hiciera por algo que ni siquiera tenía que ver él, ni siquiera lo había mencionado. Entonces como, ok, salí de un lugar, ahora me metí a otro y ahora es mi ex, ok. Marshall sabía sobre mi ex que estaba en ese servidor y ¿qué decide? Hace un plan para acercarse a él como para sacar la información si están hablando de mí. Le dijimos que no era buena idea y pues ¿para qué? Lo molestamos como éramos amigos, así de, ay ya, ella le va a sacar información para saber que soy mala persona y así. Pero fuera de eso es como, ¿para qué te vas a acercar a una persona que sabes que le hizo daño a tu amigo? Él quería acercarse para acercarse más a su amigo que hacía modelos 3D, modelos de MMD, proyectiva y tal, para sacarle prácticamente modelos para el grupo. Le dijimos ¿para qué? Pero claro, nada fue, por así decirlo, en forma en serio y él sabía. Malintencionado se acercó más y más, manipulando la situación para que pareciera que solo le quiero sacar información. No me interesa, no me va a gustar, si pasa se los diré. Y adivinen, efectivamente le empezó a gustar mi ex y empezó a hablar sobre mí. ¿A qué va esto? Terminan hablando de lo tanto que me odia mi ex y ¿saben? Por nada. Literalmente, por nada. No hay lógica. Puse un tweet en 2023 sobre otra persona nada que ver en este tema, refiriéndome a otra persona porque yo había viajado. Yo no sabía que esa persona, que ese ex, fuera de ese lugar como para que me agarre tanto odio. Yo en ningún momento me refería a él. Y a base a eso, simplemente por algo que ni siquiera lo mencioné y porque empezó a utilizar inteligencia artificial para dibujos y todo, yo lo bloqueé. Y luego de eso, literalmente empezó a, entre comillas, funarme, haciendo tweets, hablando al privado sobre mí, dejando la cagada, hablando sobre esto y esto otro. Cosa que yo no lo mencioné, yo no le dije nada. En ningún momento dije, es para esta persona, nada. Yo no lo mencioné. Marshall, sabiendo esto, de igual forma se acercó sabiendo lo mal parado que me dejó a mí mi ex. Acá no solo entra el tema de que era mi amigo, él sabía lo que hacía. Si fuera otro ex, lo entiendo, es más, los apoyaría. Yo no tengo problema con eso. Pero el que decidió hacerme daño y sabía que la pasé mal por parte de él, al punto de casi pasar al S-word en ese entonces cuando estaba mal. Y viene un día de la nada a confesarme que le gustaba. Yo le dije que yo no lo apoyaría y que me alejaría. Que él siguiera en el grupo pero no como mi amigo. Porque un amigo no se le acerca a las personas que le hicieron daño. Y bueno, como pueden ver en la captura, que fue el mensaje que yo le dije, como era obvio, pero al final, puta, preferí alejarme. Al final, que tenga problemas conmigo no significa que tenga problemas con el grupo. Yo no lo quiero cerca como un amigo, pero puede seguir ahí. Luego de eso, conversarlo con mis amigos, Tomo nos comenta sobre que en un tiempo ya se le había dicho que Marshall podría ser pedo por ciertas actitudes, roles y más. Cosa que Tomo dejó hasta ahí ya que no hablaba con él hasta ahora que volvió a topárselo en mi server. Andrés comenta que Marshall tenía una cuenta porno para compartir ese tipo de cosas, buscar encuentros, imágenes y tal. ¿A qué voy con esto? Acá es donde se va colocando más turbia la situación. Si esto ya puede partir como ya deslealtad, claro, puede ser una parte, pero es como el por qué desencadenó todo esto. Andrés por confianza no revisó esa cuenta. Pasa que Marshall entregó esa cuenta a Andrés, no la contraseña, sino que el arroba, para que pudiera ver lo que tenía. Andrés por confianza no la revisó, simplemente fue, ok, listo. Pero no revisó más allá de las cosas. Hasta que se comenzó a hablar más de las situaciones cosas que hacía Marshall. Hasta que encontró ahí tweets de Marshall pidiendo links de grupos donde compartían material de abuso sexual infantil o como SP. Andrés nos envió esa cuenta y empezamos a revisar más a profundidad. Y menos mal no tuvimos que ver fotos de menores de edad ni nada de eso. ¿Por qué aclaro esto? Porque la mayoría de esas cuentas, claro, se sabe que compartían NSFW, porque tenían ya sea el coso de NSFW 18 por los comentarios que estaban, ¿ok? Encontramos que Marshall seguía cuentas de menores de edad de 13, 14 y de 16 a 17, escritos en la biografía de las personas o incluso en la descripción o como en la parte de ubicación estaba todo escrito. En el tweet que encontramos decía: nuevo grupo de... si están en un grupo manden enlace. A lo cual Marshall, ¿qué es lo que pone? ¡Manda!
Por un momento podríamos decir, esto es de años. No, es de 2024, cuando ya estaba en el grupo. Ahora, ¿por qué esto es importante? Nuestra única persona que es menor en el grupo, que ya va a cumplir 18, es Yuberta. Está, pero que no se hablan esas cosas más 18 delante de ella. Está en el server ya que era una fan mía, entró al server y convive. No es una amiga si bien íntima que se converse las cosas tan profundas, ya que ella no tiene que ser alguien que tenga que escuchar cosas personales, ya sean fuertes o tibias, ya que ella debería encargarse de su vida y tal, cosa que todos en el grupo sabíamos y no le hablábamos ese tipo de cosas a ella. No porque no confiáramos, sino porque a su edad no debería de cargar con muchos problemas. Y eso que ella no tiene 15, incluso si tuviera 15, 14, aún así no se debería de mencionar. No se debería de comentar estas cosas delante de ella. Y aún así nosotros evitamos, no comentamos. Y eso que puta podemos decir, tenemos la confianza con Yuberta porque sabemos que no va a decir nada. Aún así, partió siendo una seguidora. Va a seguir en el server. Pero no vamos a actuar como si va a ser nuestra mejor amiga, como si la mejor amiga de mi alma que tiene mi edad. No, porque estamos conscientes. Y por eso mismo evitamos, no vamos a conversar este tipo de cosas delante de una menor. Francis también es un seguidor mío que también es menor. También está cerca de los 18 y aún así evitamos cosas. Conversaciones, porque no son cosas que ellos deberían de escuchar. O no son cosas que ellos deberían de profundizar, ya sea en una conversación o en algo que se pueda decir. No están aptos para escuchar esto. En mi server solo se permite personas de ese 16 para arriba, por el hecho de lo mismo, el fandom. Temas de lo que tratan mis videos no deberían de ver mi contenido, así que solo se admite desde esa edad hacia adelante. De igual forma, no doy permiso que me manden mensajes al privado o algo, siempre separándolo del creador a contenido, del creador de contenido a seguidor. Si van a mi server a convivir, lo pueden hacer ahí, en público con mis amigos o con colegas. No hay necesidad de escribirme al privado. Y si me escriben al privado es para lo único, una comisión. Pero si me escriben para algo más, no es que yo no los lea. Sé que están ahí, pero yo no les voy a responder. Ahora sabiendo esto, entenderán el punto de por qué esto es importante. Marshall se acercó más a Yuberta, se hizo su amiga. Yo en mi parte realmente lo vi medio sospechoso igual. Porque, ¿por qué tanta cercanía con ella y no con nosotros? Así que lo tuve en la mira todo el tiempo. Ahora volviendo al tema, Marshall y Yuberta empiezan a hacer una serie y empiezan a diseñar personajes. Esto no lo sabíamos hasta que Yuberta nos lo comentó. Hubo un personaje que Marshall le pidió a Yuberta que estuviera de cuerpo, ya sea más musculatura, que tuviera ciertas cualidades, siendo menor de edad. Y el comentario que dijo Marshall fue de así es como me gustan. Yuberta cuando nos comenta esto, quedamos para adentro. Ya teníamos suficiente con día nos enteráramos de todo esto. Y ese mismo día Yuberta nos dice los comentarios que tiraba. Hubo cierto personaje de Marshall que me llegó a mandar imagen. De por sí ya me incomodaba el dibujo. Encima aclarando ciertas cosas como ven en la captura. Lo pondré pixelado así que no se preocupen, la imagen no la van a ver. Como pueden ver yo no le respondí a las capturas, hasta cierto comentario sobre mi ex. Hasta que volví a sacar el tema con mi ex, si se puede apreciar. Al final nuestros DMs era él hablando sobre mi ex y mi reacción sobre el tema. Volviendo al tema, los demás del grupo lo bloquearon, cosa que me olvidé de bloquearlo de TikTok. Yo con mi costumbre de enviarle videos a amigos, le mandé uno a él por error, lo cual me escribe, como están las capturas en la pantalla. Como pueden ver prácticamente Marshall me dice de por qué le hablaba, le expliqué que fue un error, me pregunta qué fue lo que pasó, cuál es ese error que cometió. A lo cual yo le digo, seguías cuentas en SFW de gente de 14 años. Y me dice, esa cuenta, ya sé de qué hablan. No, déjame explicar al menos uno. Yo le digo a ver qué se explique. Los links los pedí para denunciarlos. Ese sí ya es más un problema. Si salía la data en la bio es absolutamente mi error. Si no, no negaré que lo sea. Solo que no me habré dado cuenta, pero no pienso defenderme tanto ahí. Con lo de los links sí, porque iba para denunciar esas cuentas. Lo hice en cosas como Rape también, pero de nuevo, no me acercaré a ti y al resto tranquilo. Y yo le digo, aparecía, lo había y todo. Entonces fue mi error, disculpa, lamento entonces eso. A lo cual yo sinceramente ya sabiendo todo esto yo no lo quería hacer, casi que lo bloqueé. Luego de esto, empieza a comunicarse con otro menor de edad que se encontraba en el server, para que le hable a Andrés. El nombre del menor obviamente va a estar censurado por motivos obvios. Pero como pueden ver, le escribió a esta persona, el cual Andrés accede a hablar. En resumen, admite sobre su visita a ese contenido, ya mencionado anteriormente. Según para denunciar, pero nunca hizo nada de manera pública, sino en la cuenta NSFW. Adjunto los audios que mandó. Ok, vamos a explicar tu situación porque es importante. Empezamos por lo básico. Tú sabes qué cuenta estoy hablando, es obvio, tú eres de las pocas personas que saben de esa cuenta, ahora sabe todo el grupo, pero en tiempo solamente tú y Moon sabían. Bien, empezamos por lo básico. Los links, mira, te puedo decir con seguridad, sin problema, yo esos links los solicité por el simple hecho de reportar los grupos.
No hay mucha explicación ahí. Tú dirías, ah, ¿hay prueba de eso? Lamentablemente no, porque no saqué captura. No soy como Chris que saca capturas de todo. Pero sí, te puedo confirmar de verdad que la única razón por la que pedí todo eso fue justamente para hacer reportes. No es la primera vez que lo hago, porque en Amino también lo hacía. Pedía o buscaba links de comunidades de ese estilo, o sea, comunidades de pedófilos lamentablemente, para reportar a los usuarios las cuentas en el global y también reportar cosas de ese estilo. En Raid, una aplicación que sirve como para ver transmisiones de personas, o sea, como, no como un streaming, pero como, bueno, no sé cómo explicar Raid honestamente, pero hubo un tiempo en el que hubo una alza de ese tipo de transmisiones de CP, y justamente lo mismo, hice reportes de ese tipo de cosas porque ¿por qué no lo voy a hacer? Ahora, con respecto a esa cuenta, que la que tenía follow, nunca interactué con ella. Nunca hice nada con esa cuenta, nunca, o sea, con la cuenta que Chris me mencionó así como, ah, sí, eso menos, sí, pero nunca interactué con él. Nunca le hice nada, nunca le hablé, tampoco hice algo. Y incluso, si vamos al hecho de que, ah, pudiste haber hecho, sí, hice algo una vez con alguien, con un menor que encontré también por Twitter, le dije directamente, salte de la plataforma porque hay weones enfermos que te van a querer buscar, wea, te van a querer pedir fotos y demás, y el weón como, es como, es lo que quiero. Le dije, no me importa, no me importa si es lo que querés, weón, estoy diciendo una wea por tu bien. Ahora, tú dirás, tanto te tardaste en cómo explicar esta wea. Bueno, uno, todos ustedes me bloquearon. Lo que entiendo, yo le expliqué ya a unos amigos de la situación y les dije, mira, me enoja de que no me dejaran defenderme. Porque se supone que soy amigo de ustedes de hace como un año y algo, ¿ya? Pero, lo entiendo, ¿cachai? Entiendo por qué, porque no es una cosa ligera, ¿cachai? Pero lo puedo entender. Entonces, pasé 3 días, y no te estoy hueveando, desde que pasó todo esto a buscar la cuenta. O sea, yo sabía el arroba, porque un amigo le pregunté cuál era el arroba, y te juro, estuve con unos amigos buscando el Gmail, porque no tenía el Gmail de la cuenta para poder acceder. Literalmente para poder acceder y revisar todo. Ahora, si tú quieres incluso más pruebas todavía, puedo, no te estoy hueveando, mostrar cada MD de esa cuenta para que veas que nunca hubo una interacción con algún menor. E incluso la interacción que te mencioné antes, que le dije al chico, salte de acá, de la plataforma, por esto X o Y razones, la borré incluso en su tiempo, porque fue como, ¿sabes qué? Mira, no voy a andar peleando ya con este weón, no vas a entender. Pero si quieres te muestro cada puto DM para que se entienda, ¿ok? El punto que quiero llegar yo con esto no es el hecho de, ay, quiero regresar. No, ustedes están enojados conmigo, yo no estoy enojado con ustedes, pero yo entiendo el por qué están enojados conmigo, ¿ok? Yo no los voy a molestar, no les voy a decir nada, no quiero, no es que no quiera estar contigo o con los demás, me encantaría, pero sabes, entiendo que estén enojados y entiendo que van a seguir enojados. Entonces yo no voy a insistir tampoco. Voy a quedarme a mí mismo solo o voy a estar con otro grupo de gente ya y listo. No les voy a molestar más ni a ti, ni a Chris, ni a Moni, ni a Juve, ni a nadie. Solamente quiero hablar sobre este tema porque me parece importante, porque no quiero que ustedes me vean como un criminal, porque no lo soy. La única cosa que yo quería, que un mismo amigo me dijo, eres un imbécil por meterte en este tipo de cosas, es porque no quiero que haya más hueones como yo. Hueones que, por más de que te dicen en la cara, no te metas a este tipo de cosas porque o vas a quedar mal tú, o vas a dejar mal al resto, solamente por querer tratar de ayudar a alguien. Porque esa fue la razón por la que empecé a hacer ese tipo de cosas. Llevo desde el año pasado, o hacía en el año pasado, esto constantemente. Lo de Amino, lo de Raid. En Twitter empecé a hacer eso mismo también por eso. Porque no quería más gente como yo. No quería más Marshalls. No quería más jóvenes que lamentablemente saben mucho de cosas que no deberían. Por el simple hecho de que desde pequeño, por culpa de Amino, obviamente, he estado sometido a weas turbias. ¿Cachai? Mira, te voy a comentar una wea que no se le ha comentado a nadie. No es como una carta de, ay, no, te quiero contar una wea que no se lo he contado a nadie.
Tengo un post en Twitter donde me quejaba de mis relaciones del momento. ¿Te acuerdas cuando estaba hablando de mi ex, el de los colchones? Ya, en el post mencioné que hay un chico como de Grindr que me hizo literalmente como obligado a como intentar experimentar con un weón de Grindr teniendo 16. ¿Ya? Ya, ¿qué pasa con eso? Ese fue un ex de la época, un groomer, by the way, que es la única vez que he visto, y fue ni siquiera obligado, pero fue para que me dejara de molestar. Porque básicamente yo ya harto de varias cosas, eso fue incluso después del incidente de Grindr, que él me dijo, me gustaría que experimentaras como con alguien real, y me dijo que me insinuara como a adultos y cosas así como, no quiero, pero me dijo así como, ay, pero cuando nos veamos vas a estar mucho mejor, no vas a tener miedo, y yo como, supongo. El punto, un día simplemente en Amino me dijo que veamos algo en llamada, dije, no sé, vamos a ver una serie, vamos a ver una película, vamos a ver cualquier wea. No, el weón me hizo ver un video, pero probablemente el video más horrible que he visto en mi puta vida. Y es la única vez que lo hice, que tenía como 16 o 15 años. Obviamente, no lo disfruté. Fue la wea más terrorífica que he visto. Fue asqueroso. Y después de esa wea, literalmente me alejé de él completamente. Fue como, no quiero verte en la puta vida más. No quiero que haya más gente como yo, Andrés. No quiero que haya otro pendejo que, lamentablemente, por circunstancia o demás, pase por esta. Yo no quiero ser tu amigo de nuevo. Ni el de Moon, ni el de Juve, ni el de Chris, ni el de Lo, ni el de nadie. Está bien. No me molesta que ya no seamos amigos. Tampoco me molesta que no me hayan dejado defenderme. Solo quiero que entiendas tú, como la persona que, entre de todos, no te estoy viendo, confío más en que simplemente yo no hice esto por un gusto. Hice esto porque no quería que nadie pasase de nuevo lo mismo que pasé yo. Eso es todo. Prácticamente dijo que tenía la solución para todo esto y fue prácticamente el decir que sí lo veía, sí lo consumía, para eliminarlos. El tema a más profundidad será tocado por Andrés, ya que él fue el que tuvo la conversación con él, pero claro, de momento seguiremos con los demás puntos. Marshall procede a eliminar sus cuentas, pareciendo que quería escapar, sin embargo las vuelve a activar 2 días después. Luego de eso se acerca a Tachi, otro amigo del grupo que no tenía nada que ver ahora, pero a lo cual se le acerca y dice: Tachi, probablemente Chris ya te contó lo que pasó conmigo y si no, te invito a que lo hables con él. Es más, si te es posible, me gustaría pedirte si podrías pedirle a Juve que me mande la última referencia del personaje de la serie que estábamos haciendo los dos. Eso es todo, no necesito más y espero no molestarte. Evidencia sobre la serie y cómo seguía intentando contactarse. Ahora, la última vez fue a escribirle a Moon a Twitter que era el único lugar donde se le olvidó bloquearlo. Probablemente olvidaste bloquearme por aquí, así que supongo que al ver este mensaje tendrás todos los lugares donde me encuentro bloqueado. Lamento bastante lo ocurrido. Como todo básicamente se fue al carajo de unas horas a las otras, claramente esto no estaba en ninguna de mis ideas ni nada. Tampoco pienso venir a decir perdóname porfi, quiero estar con ustedes. No, ¿por qué no? No merezco ese derecho en ningún sentido, ni hablarte a ti, ni a Juve, ni a Andrés, ni a Chris. Porque por más de que ya tenga acceso a esa cuenta, incluso soy capaz de explicar cada maldito detalle, cada minúsculo. Por eso es importante y creo que está bien. Debo admitir que aunque no has estado tú en directos, me alegro mucho de ver el resto bien. Vi por tu tweet que andabas abrumado por lo de la uni. Espero puedas resolverlo pronto. Tienes talento y sé que puedes manejar lo que te propongas con el resto. Recuerda que siempre puedes confiar en ellos para tus problemas. También espero tu relación con Sunny vaya para bien. Si no, pues siempre encontrarás algo mejor y verás que todo va genial. Y bueno, ya saben, el texto que pueden ver en la pantalla es más largo de lo que parece. Nuevamente se tocará más a profundidad estos puntos con las personas involucradas. Como último punto, Juve fue de las últimas personas en las cuales dejó de hablar, sin antes dejar estas capturas que están en la pantalla. Este video se publica más que nada para advertir sobre la clase de persona que es. No es por rencor, por lo que haya pasado o haya hecho con mi ex o algo. Más que nada relacionado a sus actitudes, manipulación de por medio, las personas que rodea, gustos que tiene, y sí, puede ser que haga lo que dice de reportar la cuenta de menores, o entrar a grupos para reportarles. ¿Cuál es la necesidad de exponerte a ese contenido? Entrar a grupos en los cuales el contenido se te descargará en tu celular. Él sabiendo que todo el grupo estábamos en contra de ello y somos los primeros en avisar o alertar a las personas, nunca se nos acercó a ninguno de nosotros para solucionar el tema o ayudar a difundir la clase de persona que andan en Twitter. Al contrario, lo hizo todo ocultas. En su cuenta porno hablaba con un menor de edad. En su cuenta, donde comparte ese contenido, y aparte de eso, decir que no tiene cómo entrar a la cuenta, luego decir que nos puede mostrar las conversaciones de esa cuenta, para luego decir que eliminó las conversaciones. Entonces,
¿Solo podemos creer en sus palabras? ¿Cómo podemos creer en sus palabras si admite eliminar cosas y admite que vio ese contenido? ¿Cómo podemos fiarnos de una persona que en el pleno audio nos dice, eliminé las cosas, pero anteriormente nos dice, tengo pruebas, no podía acceder a la cuenta, pero luego dice, tengo pruebas de que yo no hablé con nadie, hablé con un menor de edad, pero eliminé la conversación? No podemos confiar en una persona que no tiene pruebas, cosa que nosotros sí las tenemos. Tenemos los tweets, tenemos todo. Tenemos las capturas, los videos, evidencia, los audios que puede aclarar, afirmar todo. Entonces no es que podamos mentir o esto se haga por rencor, no, al contrario. Lo hacemos para avisar, advertir a estas personas que tengan cuidado con él. Puede que su círculo, ya sea, no sé, que tenga un círculo sexoso o no, tengan cuidado porque no sabemos si tiene menores de edad hablando todavía. No sabemos si tiene comunicación con gente que hable de este tipo de cosas, ya sea menor, como les digo. No sabemos y tampoco vamos a indagar tanto porque ya es su vida. Nosotros ya hicimos el cometido de anunciar, de tengan cuidado con esta persona. Al menos algo que pueda servir de esto. Ahora sí podemos ir con mis amigos implicados en esto. Hola, yo soy Moon y yo he sido amigo de Chris por mucho tiempo. Sin embargo, este año volví a ser más activo en los servidores y grupos que teníamos de amigos. Cuando regresé, conocí a varias personas, algunas que actualmente están funadas y otras con las que interactúo diariamente, como LK, Yuberta, quien es menor de edad y la más joven del grupo, Andrés, Tachi, Tomo y por último Marshall, de quien voy a hablar ahora. Mis primeras interacciones con él fueron bastante agradables. Teníamos un humor bastante oscuro y solíamos hablar por MD con copy-paste, GIFs o desahogándonos en privado. Él fue un apoyo importante para mí en un momento en el que tuve un problema con una ex amiga. Fue empático y amable todo el tiempo, incluso diciéndome que me consideraba un amigo cercano. Pero claro, no todo lo bueno dura para siempre. Un día, él tuvo una recaída emocional. Me envió audios por WhatsApp llorando, diciéndome que se sentía inferior y a la sombra de los demás del grupo por no avanzar en el arte, no vender comisiones ni destacar en la universidad como el resto. Se menospreciaba mucho y esto lo menciono porque será importante más adelante. Tiempo después, no recuerdo exactamente bien la fecha, surgió un tema en el grupo. Una persona controversial había entrado al servidor o comunidad de una ex amiga de Chris. Yo, siendo honesto, me metí con una cuenta secundaria para ver qué pasaba, pero no fui mucho más allá. Marshall, en cambio, fue más lejos. Entró y comenzó a interactuar con Benjamín, el ex de Chris. Su justificación fue que quería sacarle información, engañarlo y obtener chismes. Le dijimos que no lo hiciera porque podía salir mal, y él insistió en que era consciente y que no pasaría nada. Con el tiempo y tras algunos problemas en el grupo, cuales ya fueron solucionados, él, Andrés, Yuberta y yo nos volvimos más cercanos. Fue entonces cuando Marshall empezó a mencionar cada vez con más frecuencia lo dulce que era Benjamín, lo mucho que había cambiado y que sentía cierta atracción por él. Defendía constantemente que Benjamín era una buena persona y que el enojo de Chris hacia él era injustificado, a pesar de saber que Benjamín había generado hate y mala imagen sobre Chris, incluyendo una cancelación en Twitter. Debo admitir que durante un tiempo me engañó, y él también intentaba manipular a Yuberta para que pensara igual, aunque yo trataba de creerle y de pensar de que podía haber una solución a la situación. Pasó el tiempo y yo estuve ocupado con proyectos y comisiones, así que me ausenté un poco del servidor y del grupo. Hasta que un día vi la notificación de que Chris se había salido del grupo. Pregunté qué pasó y no obtuve muchas respuestas. Le escribí a Chris en privado, pero él aún se encontraba durmiendo. Entonces le pregunté a Marshall si sabía algo. Él me dijo que había hablado con Chris sobre la situación y le pedí que si no le molestaba, yo se lo podía comentar a Andrés para luego hacer un grupo entre los tres y hablar bien como amigos. Yo seguía confiando en él y le decía que si necesitaba desahogarse yo estaría ahí para lo que fuera. Pero más tarde el Chris nos contó mejor la situación en el grupo, sin Marshall. Allí un ex de él, no el Andrés, nos contó que Marshall siempre reaccionaba de forma abrupta, minimizándose y sintiéndose en la sombra de los demás, culpando al resto y que esas actitudes las tenía desde hace años sin cambiarlas. Además, surgieron comentarios de antiguos conocidos de Marshall, quienes lo conocían por su viejo seudónimo Jackster, y decían que tenía actitudes de tacón. Eso nos incomodó mucho y sobre todo a Yuberta, que al enterarse lo bloqueó de inmediato. Ahí algo hizo clic en el Andrés. Resulta que cuando eran pareja, Marshall le había enviado una cuenta secreta en la que le daba like a arte no safe for work y se ofrecía para encuentros. Andrés nunca le revisó a fondo porque confiaba en él, pero entre las publicaciones había respuestas a tweets que ofrecían links
de caldo de pollo gay. Cuando vimos eso, nos quedamos congelados. Yo sabía que él tenía una cuenta privada para cosas subidas de tono, pero jamás me imaginé que sería para buscar activamente este tipo de contenido ilegal en comunidades de Twitter. Lo peor es que él siempre hablaba de moral y decía que no quería que menores salieran lastimados por lo que hacían los groomers. La mayoría lo bloqueó de todas partes de inmediato, por el asco y el enojo que sentimos. Después me escribió por Discord, ya que me olvidé de bloquearlo ahí, preguntándome si pasaba algo. Solo pude responderle, ya sabemos todo, lo siento, y luego lo bloqueé. Puede que parezca cobarde, pero queríamos que al menos asustara y reflexionara sobre todo lo que había hecho para que llegáramos a odiarlo tan de repente. No recuerdo si fue al día siguiente o más tarde, pero Chris por accidente le mandó un TikTok. Marshall respondió de inmediato exigiendo respuestas. Chris le contó lo que habíamos encontrado y luego lo bloqueó. Hace poco volvimos a saber de él porque contactó a un amigo menor de edad de Andrés para pedirle que lo pusiera en contacto con él, ya que quería aclarar las cosas mediante audios y mensajes. Todos los escuchamos y fue asqueroso oír sus justificaciones absurdas y excusas. Incluso entre líneas admitió que sí buscaba esos grupos de Reddit, Twitter y anteriormente Amino para exponer abusos. Pero yo no puedo creerle. Afectarse a sí mismo exponiendo ese contenido ilegal, interactuar con menores, seguir a menores, intentar persuadir a menores para que se alejen de las redes, entrar a grupos CTL para denunciar, weón, literalmente se estaba perjudicando a sí mismo. Y puta, yo puedo perdonar muchas cosas, pero jamás podría perdonar algo así. Y me siento un idiota, un ahueonao por no haberme dado cuenta antes y por haberlo apoyado tan incondicionalmente. Solo espero que no vuelva con otro seudónimo a hacerse pasar por un justiciero social, porque solo terminará dañando más a otros, como ya lo hizo una vez. El Marshall necesita ayuda psicológica, y el doble si es que ya la tiene, porque lo que ha hecho y lo que ha visto como consecuencia de sus acciones heroicas no es sano, y de verdad pienso que debería alejarse del internet por un buen tiempo. Hey, ¿qué tal? Soy Andrés. Ok, les seré sincero, me es un poco difícil para mí tener que contar mi experiencia con esta persona, principalmente porque nunca pensé que llegaría a ser así y tuviéramos que hacer un video exponiéndolo. Pero bueno, tengo que contar mi experiencia sí o sí porque es parte fundamental de la historia y ya van a saber por qué. A ver, yo a Marshall lo conocí en el server de Kuro hace aproximadamente un año que él de repente se metía a llamada, hablaba por el bot, decía hola, ¿cómo estás? Ya me acuerdo mucho de la primera vez que hablamos porque él me había hecho un fanart de mi OC y la neta se me hizo muy bonito esa parte, todavía lo tengo ahí guardado. Entonces ahí fue como, ay, muchas gracias y así. Y bueno, ahí empezamos a charlar, todo bien. La verdad, al principio, con Marshall no... Sí éramos amigos, pero no era una amistad tan fuerte. O sea, hablábamos de vez en cuando estábamos en el server y así. Nos tirábamos caca mutuamente y cosas. No fue hasta una vez que Kuro no estaba en Bochat, pero estaba Yugeta y él. Y ya me metí a ver qué onda que se van haciendo. Y yo aproveché para mostrarles algo de Evangelion porque recientemente lo había visto. Y como abrí la cuenta de Netflix y les estaba mostrando escenas y así, Marshall propuso de que, oye, hay que ver Chicago. Y entonces nos pusimos a verla y así. Fue ahí donde empecé a ser más amigo de Marshall. Empezó a ver más seguido, cosas así. Y nos la pasaban bien. Tiempo después ocurrió algo con Kuro que prefiero omitir porque no es relevante para la historia y así. Pero fue un problema que tuve con Kuro que me estaba sintiendo mal. Y pues eso. Estábamos en llamada, había ocurrido algo y yo me empecé a sentir mal. Y Marshall fue al tiro a preguntarme por privado de que cómo estaba y así. Y yo le empecé a contar toda la situación. Y organizó una llamada con Kuro, él y yo, para aclarar esas cosas. Esa llamada duró como una hora. Acabé llorando por una crisis que tuve. Pero por suerte todo se resolvió. Y desde ese momento quedé muy agradecido con Marshall que me haya ayudado en esa situación. Y que se haya preocupado tanto por mí al punto de preguntarme por privado, decirme, oye, ¿cómo estás? Y así. Tiempo después Marshall se me declara y nos hicimos pareja. Sería mentira si les dijera que durante ese tiempo que fuimos pareja no fui muy feliz. Porque la neta fui demasiado feliz. Marshall me hizo muy feliz ese tiempo. Y más porque en ese periodo en que fuimos pareja, Moon empezó a ser un poquito más activo en el servidor porque antes no lo era tanto. Y tanto Marshall como yo empezamos a ser más amigos de él, más cercanos. Y ya habíamos agarrado bastante confianza, como cuestión de unas semanas por ahí.
Habíamos hecho hasta otro grupo aparte donde hacíamos llamada y nos quedábamos hasta las 3, 4 de la mañana simplemente hablando de la vida, hablando de cosas que nos han pasado o de pendejadas así, cualquier huevada. Ahí estábamos hablando y la neta yo me la pasaba muy bien esa llamada porque tanto Moon me cae muy bien y Marshall pues era mi pareja en ese momento y pues, cualquier excusa para pasar tiempo con él era buena idea. Así que bueno, duramos aproximadamente 2 meses hasta que Marshall decidió terminar conmigo por razones X que no voy a mencionar. Pero terminamos en buenos términos y seguimos siendo amigos y hablando en llamada, todo bien, todo normal. Tiempo después, no recuerdo, no me acuerdo mucho pasó, pero el punto es que Marshall había dado con el user de Discord del ex de Kuro, Benjamin. Marshall sabía en todo momento lo que había pasado con ese ex de Kuro, pero de todas formas se le ocurrió la brillante idea de hablarle y coquetearle para sacarle información. Claro, en ese momento fue todo esto en llamada. En ese momento todos le dijimos a Marshall de que no es buena idea. O sea, sinceramente no suena buena idea hacer eso. Porque literalmente fue idea de él. O sea, nadie lo mandó de que, oye, háblale a este. No, nadie le dijo nada. Fue él solito que se le ocurrió eso. Y la neta no nos parece buena idea. Pero él igual dijo, no, sí, no sé qué. Entonces, bueno, ya dijimos, X, ya que haga lo que quiera y pues hacer eso. La idea original era esa de Marshall, de sacarle información. ¿Por qué? No sé, pero le quería sacar información. Pero con el tiempo empezó a sentir cosas por esa persona. Empezó a sentirse atraído a él. Y eso nos lo comentaba a nosotros, menos a Kuro, solo se lo comentaba a Moon, Yuberta y a mí. De que empezaba a sentirse atraído por él. Y nosotros nos quedamos así de, ¿qué? Porque claro, es el ex de Kuro, o sea, no es como... no me parece correcto hacer eso, y más cuando Kuro y Marshall eran amigos cercanos en el momento, entonces como, ¿ok? Y claro, él le decía a Yuberta que sentía mucha culpa porque se empezaba a enamorar de este chico, pero en ningún momento se alejó, en ningún momento decidió alejarse, ni nada, y siguió ahí con la excusa de que no, es que el chico ya cambió, no sé qué, pero claro, él le había mencionado que a día de hoy odia a Kuro. Cuando objetivamente hablando Kuro no le hizo absolutamente nada. No tiene sentido que lo odie tanto. Pero bueno, X, no me voy a meter en eso. Ya pasó el tiempo, ya sabemos que Marshall se había enamorado de Benjamin. No había nada que hacer, pero sí considerábamos que le tenía que decir al Kuro para que no se entere de sorpresa que jaja, estás andando con mi ex sola. Entonces Marshall se lo comentó en llamada. Moon y yo hicimos un grupo de WhatsApp con Marshall para hablar de eso. Y en ese momento le dimos nuestro apoyo, porque claro, en nuestra mente era una situación sí fea y tensa, pero pensamos que podía tener solución. Y nosotros estábamos con la idea de que, no, esto se puede arreglar, entonces Marshall, no te preocupes, nosotros estamos para aquí, te queremos mucho y así. Porque realmente queremos solucionar este problema, porque Marshall nos caía demasiado bien. Entonces no queríamos que quedara la cagada de que, Marshall hizo esto, pum, a la verga, ya no le volvemos a ver en nuestra perra vida. No, pensábamos que podía tener alguna solución, y así. Pero al día siguiente que estuve en llamada, sí me puse a analizar bien la situación y la verdad, no me parecía correcto que hubiera hecho eso. O sea, ya viendo desde otra perspectiva, era como, Fue entonces, mientras estábamos hablando de esto, que Tomo decidió soltar la bomba, ya que recordó algo que le habían dicho, que era prácticamente que Marshall, anteriormente con otro user, se dedicaba a hacer roleplay, shotgun y de incesto. En ese momento todos quedamos en shock de que, ¿qué mierda? Porque la verdad no nos podíamos creer, principalmente yo estaba como, ¿qué? Entonces ahí fue como se me prendió un foquito y dije, a lo mejor en su Twitter tendrá algo relacionado que se le haya escapado. Entonces me metí a esa cuenta, no sé, for work de dibujos y empecé a investigar los likes, las respuestas y así. No había nada, era más que nada porno furro, pero bueno, eso X. No fue hasta que recordé que él, cuando estábamos en relación, me había pasado una cuenta secreta que tenía donde subía nudes de él y buscaba encuentros por la zona donde vivía. Entonces recordé que tenía esa cuenta, que la seguía, pero no me había puesto a indagar bien, solo la había visto por encima, solo había visto las fotos y los retweets y como, bueno, está bien, y ya no me puse a ver nada. Fue entonces que recordé esa cuenta y decidí meterme a la respuesta a zapear a ver si encontraba alguna cosa. Y fue ahí donde encontré el horror. Encontré el weón respondiendo a un tweet de un menor de edad diciendo: hola, tengo un grupo de caldo de pollo en Telegram. Y Marshall estaba respondiendo en ese tweet diciendo que mandará el link. También tenía otras respuestas que decían prácticamente lo mismo de pasa. No estaba el tweet al que estaba respondiendo, pero se intuye que era para ese tipo de contenido también.
te juro que cuando me enteré de eso, cuando vi las respuestas, se me empezó a revolver el estómago y todo mi cuerpo temblaba. Incluso Kuro, Moon y Tomo están de testigos que me costó un chingo decir lo que acababa de ver. Me trababa demasiado, tartamudeaba, estaba en shock, no me sentía bien. Después de enterarme de eso, fue como, ¿qué mierda? Porque claro, ¿cómo mierda te sientes después de descubrir que una persona que has amado mucho está en un Twitter secreto pidiendo links de contenido con niños? Fue simplemente asqueroso y se me revuelve el estómago de solo recordar ese momento, porque la neta no fue de las peores sensaciones que he sentido. Y la verdad estaba en blanco, no sabía qué decir. Sí, les comenté eso, pero temblando como pude, les comenté lo que acababa de ver y les pasé captura. Ya después de procesar bien lo que acababa de ver, dije, no, yo no quiero personas así en mi vida. Entonces de una fui a bloquearlo sin decirle absolutamente nada, lo bloqueé de todas partes. Y Moon hizo lo mismo. Kuro simplemente lo eliminó de amigos, pero no lo bloqueó. Y eso, nos quedamos así en shock todos en llamada, no sabíamos qué pensar ni qué hacer. Y sinceramente me gustaría decir que ahí acabó todo, pero no. Unos días después, mientras yo estaba en convivio familiar, me llegaron unos mensajes de que Marshall estaba intentando contactar conmigo, y para hacerlo decidió usar de intermediario un amigo mío que es menor de edad. Y lo peor es que ese amigo ni siquiera es del círculo de Kuro, es del grupo de amigos que tengo yo, que no tienen relación con Kuro. Entonces me hace extrañísimo que haya decidido contactar con él en lugar de, no sé, incluso con el mismo Kuro, porque Kuro no lo tenía bloqueado. Pero decidió hacerlo con un amigo mío que es menor de edad y ni siquiera es parte del grupo. Yo al tiro le dije que lo bloqueara y mandé captura de lo que Marshall andaba mandando al grupo. Y Tomo me dijo, oye, igual deberías saberle para ver qué quiere y así. Entonces dije, bueno, ya. Porque en las capturas decía Marshall que tenía una solución al problema. Entonces ya, lo desbloqueé y le mandé mensaje. Ahí fue donde me mandó audios de voz contando todo. Y sinceramente, más que audios de defensa, eran solo incriminatorios. Eran audios confirmando lo que ya sabíamos, que él buscaba activamente grupos de ese estilo, según él, para reportarlos. Pero claro, no tiene mucha lógica eso, porque sinceramente es imposible eso, reportar esos grupos, porque son un chingo. Y además, si realmente quisieras hacerlo, lo harías directamente de los perfiles, o sea, de los perfiles que publican de que, tengo un grupo de esto. No vas pidiendo links de eso, porque claro, te expones a ese contenido. Claro, quieras o no, vas a terminar viéndolo. Por mucho de que abras el grupo y le des de una a los miembros para reportarlos, te vas a exponer a ese contenido. Y no me parece correcto que haya hecho eso sin avisarnos, porque claro, él perfectamente sabe cómo somos del grupo de Kuro, de que si quiere exponer a algo Kuro, lo hace. Si le piden ayuda para exponer a una cosa, un caso de grooming o lo que sea, él lo hace con gusto. Y lo que se nos hace extraño es que Marshall en ningún momento, cuando estaba haciendo eso, nunca consultó nada con nosotros a decir de, oye, me encontré esto, me gustaría reportarlo. No que lo esté buscando, porque andarlo buscando activamente no es muy sano, sinceramente. Pero que si se lo haya encontrado de casualidad y que diga, mira, encontré esto, me ayudan a reportarlo a no sé, a lo que sea, claro, Kuro con gusto lo haría. Y nosotros también lo apoyaríamos, porque ¿por qué nos negaríamos a eso? O sea, es reportar a gente enferma. Pero que los esté buscando activamente no parece correcto. Pero bueno, Kuro ya les habíamos dado los audios que sinceramente no le ayudan en nada, solo es reafirmando las cosas que ya sabíamos, simplemente hundiéndose más. Sinceramente no tengo mucho más que comentar. Realmente no me hace sentir bien esta situación. Me hizo sentir muy mal saber que una persona y querido un chingo, tanto como amigo como pareja, descubrir que tiene estos gustos, que va en Twitter pidiendo abiertamente contenido ilegal, es sencillamente asqueroso. En ese punto Marshall me da asco. No puedo sentir más nada por él que simplemente asco y repulsión. Y sinceramente espero que pueda conseguir ayuda y deje de hacer esas cosas tan enfermas en internet y no tenga contacto más con menores, porque sinceramente es demasiado asqueroso todo esto y me desagrada pensar que estuvo por mucho tiempo en contacto con Yuberta, que es menor de edad. Simplemente es asqueroso. Bueno, no tengo mucho más que decir, solo eso. Hola, soy Yuberta, soy una artista que apenas está empezando a subir sus cosas y soy amiga de Kuro. Algunos de ustedes ya me conocerán porque a veces me paso en los streams de Kuro o ayudo con dibujitos para los videos. De antemano me quiero disculpar si mi voz se escucha un poco rara, es que apenas me estoy recuperando de un resfriado. Pero lamentablemente necesito dar mi aporte y mi testimonio en otra situación que tuvimos que afrontar como grupo de amigos.
Para empezar, por mi parte, yo simplemente vi que Marshall se unió de la misma manera que yo al server, aparentemente de la nada y estando callado en llamadas la mayoría del tiempo. Después con el tiempo empezó a ganar confianza con la gente del grupo y eventualmente a un punto lo empezamos a considerar como uno de nuestros amigos. Realmente nunca noté nada curioso en su actitud y se preocupaba como todos en el grupo de que no fuera expuesta a contenido inapropiado o grotesco, por lo que de a poco empecé a tenerle más confianza. Lo que empezaré a mencionar ahora fueron cosas que pasaron en su tiempo y que no noté que eran raras hasta que tuve el momento para poder reflexionar y ver hacia atrás. Pero sí, las cosas empezaron a ponerse un poco curiosas cuando empezamos a organizar una serie de gacha llamada Hoy No Fío, donde estaba completamente perdida ya que yo no sé hacer series. Pero quería hacer el intento porque me parecía buena forma de estimular mi lado creativo y pasar tiempo con mi amigo. Las primeras dos señales las pasé por alto. La primera siendo que uno de los personajes, Byron, según Marshall tenía que ser musculoso, ya que según era su tipo. Pero después me di cuenta que era bastante raro porque se supone que el personaje tenía 16. Y la otra siendo de que yo no sé mucho de series gacha ya que yo no consumo mucho esto, pero estaba dispuesta a ayudar y a hacer que la serie saliera bien. Así que le pedí que me pasara series de gachas como referentes y me pasó la que estará mostrando Kuro en pantalla, en la cual se ve bastante curiosa y se me hace raro porque igual siento que refleja sus gustos, porque después nos dimos cuenta que a él le gustaban como los hombres musculosos, que no es tan raro, pero el tema curioso es eso de la gente heterocuriosa que parece que le gustaba mucho. Después él me empezó a contar de que estaba hablando con un exnovio de Kuro y que le estaba empezando a gustar. Realmente yo no sabía cómo procesarlo y traté de hacer todo lo posible para apoyarlo en la situación, ya que no entendía la situación y él igual me dijo cosas en su tiempo que me hacían pensar de que la situación no era tan mala. En teoría, Marshall le empezó a hablar a esta expareja de Kuro con la supuesta intención de sacarle información, pero al final como que le quedó gustando y él igual me empezó a decir cosas que me hicieron pensar que quizá está bien este tema. Y empezó a usar una situación que tuvo Kuro con su pareja actual, que ya arreglaron, como un ejemplo de que lo que él estaba haciendo estaba bien y que Kuro no tenía de qué quejarse o qué recriminarle. Yo realmente no sabía qué hacer, pues sí, yo era su amiga. Igual ellos son adultos, así que tampoco creía muy prudente tener que yo ir a decirle a Kuro que se enterara por otra persona de que su amigo estaba hablando con su exnovio. Pero después me di cuenta de que igual estaba siendo un tanto desmedido con sus comparaciones y que igual se podía aplicar para su caso, según de que la gente podía cambiar y todo eso, refiriéndose al exnovio de Kuro. Pero según él, la pareja actual de Kuro no podía cambiar en su actitud y no sé qué. Y bueno, la expareja de Kuro pudo haber cambiado en el tiempo en el que dejaron de hablarse, pero después me di cuenta de que lo dudo un poco porque él me contó, tipo, Marshall me contó a mí de que esa expareja dijo que no había nadie que nos diera más en este mundo que no fuera Kuro. Y eso lo había dicho recientemente, o sea que aún seguía con esta idea en su mente de que Kuro era una mala persona y no había cambiado su parecer. Entonces se me hace muy curioso de que convenientemente tendríamos que pensar en el concepto de cambio solo para la expareja de Kuro y no para la pareja de Kuro actual, que solamente cometió unos errores por temas de los que ya está trabajando. Así que no sé, me quedé pensando en eso. Igual sí me dejé influenciar en ese tiempo porque tenía miedo igual de que hubiera un conflicto, de que se separara el grupo o algo así, porque igual es un tema bastante fuerte y yo no era la única persona que sabía. Pero eso me lleva a otro punto, de que éramos unos 3 amigos que sabíamos de esta situación de Marshall con la pareja de Kuro en el pasado, que éramos yo, Moon y Andrés. Y el tema es que Moon y Andrés son adultos, pero él me dice que yo fui la persona que más lo apoyó en esta situación y igual me costó bastante y no sé qué onda. Llegó un día en el que Marshall me empezó a hablar nuevamente de estos momentos de inseguridad y de ansiedad que estaba teniendo por la culpa de estar hablando con la expareja de Kuro y me dijo
que si ya era mejor que él le contara a Kuro de que estaba hablando con su expareja. Yo realmente le dije que bueno, que era importante que él fuera honesto y que sería lo mejor, porque igual de que no sería mejor de que Kuro se estuviera enterando por algún descuido o por otra razón. Lo mejor sería que Kuro lo escuchara de Marshall directamente. Ya cuando Kuro se enteró por Marshall, igual obviamente se sintió mal. Y ahí fue cuando Kuro empezó a contarnos bien las cosas de su expareja, que igual me empezaron a hacerme darme cuenta de que igual Marshall había puesto todo de una forma bastante conveniente para su situación. Yo no quiero decir que la gente no puede cambiar ni que nadie se merece el perdón y todo eso, pero esta expareja aún decía de que odiaba ferventemente a Kuro, incluso cuando este no le había hecho realmente nada. Y igual lo encuentro raro porque yo no podría salir con alguien que dice que odia a mi amigo. Entonces no entiendo de dónde venía la motivación de Marshall para continuar. Y más encima él decía que sentía culpa, pero como que nunca fue suficiente para que este se detuviera. Entonces me hace sentir como que hay gato encerrado, como que hubo otra razón por la que quiso esto, pero realmente no puedo saberlo. No me acuerdo si fue el mismo día o el día siguiente, pero Andrés fue quien nos notificó que por medio de una cuenta secreta él activamente estaba buscando en CP, y yo quedé completamente horrorizada. Ni siquiera quería dialogarlo ni nada. Yo ya he tenido experiencias muy malas en el internet. No quería tener que dialogar sobre esto sabiendo que él veía o buscaba ese tipo de contenido. Así que yo agarré y lo bloqueé de todos lados de una. No dejé que me hablara ni nada, no quería oír justificaciones ni nada, estaba con horror. Y igual me alegro un poco de que no le di cabida para que se excusara, porque después empezó a hacer eso con Andrés y con Moon, que son los que sabían de antemano sobre Marshall le gustaba esta expareja de Kuro. Igual son los que son más susceptibles a manipulaciones o a desequilibrios o inestabilidades mentales. Así que igual quiero que Marshall se aproveche un poco de eso. Igual lo que más me deja con un poco de rabia de la situación es que yo no permití que Marshall tuviera la chance de decirme algo que me pudiera manipular así emocionalmente, porque igual nosotros notamos mucho eso en los mensajes que le mandó a Andrés, a Moon y a Tachi también. Y una de las cosas que más me dio rabia de toda la situación es que siento que él notó que no tuvo la chance de manipularme, aunque lo intentó. Le mandó un mensaje a Moon en el que dijo que me quería y no sé qué. Pero lo que me dejó como con un poco de ira es que él vio que no me pudo decir nada para que estuviera de su lado ni todo eso. Y cuando le habló a Tachi, de la nada le dijo que me hablara a mí para que le diera los dibujos de los personajes de la serie Gacha. Él genuinamente pensó que después de todo este tema, yo simplemente iba a darle arte mía gratis. Entonces yo no sé qué onda. Y eso igual me hace pensar de que tenía otros motivos en mente. Pero tampoco puedo escarbar en su mente ni entender sus motivos, así que tampoco me voy a lamentar mucho por eso. Pero bueno, ese es mi testimonio y espero que le ayude para igual darse una idea de quién estamos hablando y cómo se dio toda la situación. Muchas gracias, Kuro, por darme un espacio en tu video. Mi nombre es Tomo. Soy usuario de internet desde hace más de 10 años. En todo este tiempo he tenido la suerte y a veces la desdicha de conocer a muchas personas. Entre ellas estuvo Marshall. Conocí a Marshall en la comunidad de Vocaloid Amino en español, cuando aún ambos éramos menores de edad. Nuestra relación en su momento fue cercana y amistosa, lo que derivó a una amistad que se extendió por varios años, durante los cuales fuimos testigos del crecimiento del otro. Ambos disfrutábamos de dibujar, chatear por ratos o reírnos con nuestro antiguo grupo de amigos. Fuimos muy cercanos al punto donde él sabía sobre mis problemas personales en su momento y me ofrecía un tipo de apoyo. Durante este tiempo, Marshall también me contaba sus inquietudes, problemas personales y relaciones tóxicas por las que pasó que lo llevaron a incluso tener pensamientos suicidas, y siempre prioricé darle comprensión y apoyo tal como él lo hizo conmigo en su momento. Sin embargo, en su tiempo, Marshall usó mis situaciones personales para reírse de mí en público con nuestros antiguos amigos. Situaciones que eran bastante delicadas para mí, y debí decirle más de una vez que no lo hiciera. Con el tiempo, comencé a distanciarme naturalmente de él,
Nuestros intereses comenzaron a diferir y no teníamos mucho más que compartir, sin mencionar que sus actitudes hacia mí no me agradaban del todo. Años después, alrededor de 2022 o 2023, volví a coincidir con él en un grupo donde teníamos un amigo en común, al que llamaré X. Este amigo será importante para los hechos que relataré más adelante. Tras un breve periodo de tiempo me alejé de ese grupo, incluyendo a Marshall. Tanto sus actitudes como la dinámica general del grupo me incomodaban, ya que principalmente las interacciones giraban en torno a lo sexual, algo con lo que yo no me sentía cómodo en ese momento. No juzgo a quienes prefieren ese tipo de dinámicas, pero no era lo que yo necesitaba, así que opté por priorizar mi bienestar y apartarme. Tiempo después, Marshall volvió a acercarse a mí. Aunque yo no tenía un gran interés en retomar la comunicación, él me enviaba mensajes de Twitter de vez en cuando. La mayoría eran quejas sobre su inseguridad, sus habilidades o incluso el valor de su vida. Aunque ya me había distanciado, no le deseaba ningún mal, así que intenté escucharlo y darle algo de comprensión. Sin embargo, pronto me di cuenta de que su influencia en mi vida era negativa. Sus comparaciones conmigo me resultaban tóxicas y me hacían sentir culpable por mis propios progresos. Por ello, decidí empezar a ignorarlo. Mientras tanto, seguía en contacto ocasional con X. Aunque no hablábamos mucho, manteníamos la confianza suficiente para actualizarnos sobre nuestras vidas. Así llegamos a principios de 2025, cuando mencioné a Marshall tras haberlo encontrado nuevamente en un grupo de WhatsApp relacionado con la comunidad de Amino donde lo conocí. Para mi sorpresa, X me advirtió de inmediato: Marshall es un pedófilo. No supe cómo reaccionar. Por un lado, la revelación me sorprendió. Por otro, Marshall ya no era alguien relevante en mi vida. Al preguntarle más detalles, X me explicó que había un grupo de personas que tenía pruebas de Marshall realizando roles sexuales con personajes chota y situaciones de ese estilo. En ese momento no pedí ver pruebas ni profundicé más porque, sinceramente, Marshall ya era alguien ajeno para mí. Tiempo después me volví más cercano a Kurotrash y a la comunidad de su servidor. Al participar en llamadas y convivir más con todos, volví a coincidir con Marshall por tercera vez. Como vi que el resto lo recibía con agrado, decidí darle otra oportunidad y tratar de interactuar con él con más apertura. Sin embargo, pronto confirmé de que seguía siendo la misma persona que había conocido años atrás. No había cambiado en absoluto. Incluso antes de lo que pasó con la expareja de Kuro, Marshall nuevamente hizo lo que hizo en un pasado y utilizó situaciones sensibles de mi persona para reírse. Cuando ocurrió todo el tema de Marshall y la expareja de Kuro, recordé lo que X me había contado tiempo atrás. Eso motivó a Andrés Loquendo a iniciar su propia investigación sobre Marshall, a partir de una cuenta pornográfica de Twitter que el mismo Marshall le había compartido meses antes. Y bueno, el resto es historia. A partir de ese momento comprendí que ya no había nada que rescatar en mi relación con Marshall. Las advertencias de X, las pruebas que otros habían compartido y las actitudes que yo mismo presencié confirmaron una realidad. Marshall no cambió, ni mostró la voluntad de hacerlo. Su comportamiento, sus inseguridades mal manejadas y su constante búsqueda de validación a costa de los demás solo reflejan un patrón que se repite una y otra vez. Por mucho tiempo intenté tener paciencia con él, ofrecerle escucha y hasta darle segundas oportunidades, pero todo eso solo me sirvió para darme cuenta de que mantener a alguien como él cerca es un desgaste innecesario y un riesgo. No se trata de rencor, sino de reconocer que algunas personas no aportan nada positivo y, al contrario, pueden arrastrar a otros con sus actitudes dañinas. Marshall es una persona que, más de la imagen que intenta dar, ha demostrado con sus actos un comportamiento reprochable e incluso manipulativo con terceros, del cual otros y yo hemos sido testigos directos o indirectos. Ya no tengo ninguna relación con él y no la tendré nunca más, porque aprendí que proteger mi bienestar y el de quienes me rodean está por encima de cualquier vínculo del pasado. Hola, soy LK y ya estamos en la parte final del video exponiendo a esta persona. Y si bien no tengo nada más que agregar, quiero que este espacio se dé para reflexionar con respecto a los peligros de internet y darles consejos para que puedan sobrellevar esto, en especial porque ya sabemos que los chicos están más expuestos a internet por el tema de que tienen más tiempo libre. No me vengo a ser un justiciero ni mucho menos, solo quiero aportar mi grano de arena, porque para nadie es un secreto que internet está lleno de groomers. Hay que saber cómo identificar a estas personas. Por lo general, estas personas apelan a tus sentimientos de querer crecer rápido, diciéndote que eres muy maduro para la edad que tienes, que eres especial, y no tardan nada en llevar ese cumplido, entre muchas comillas, a lo sexual. Ya lo siguiente sería que buscarán encontrar más instancias para hablar con ustedes, siempre. Cualquier excusa es buena para mandarles un mensaje, de algún dibujo que hicieron, o alguna interacción por alguna red social. Si el mensaje no se desarrolla más allá del cumplido que les quisieron hacer, perfecto. Un adulto jamás tiene nada que hablar o por qué buscar un niño. Si tienen amigos, adultos que buscan tener instancias con ustedes a solas, si siempre les mandan mensajes para hablar de lo que sea o simplemente quieren estar más presentes en sus espacios, tengan mucho cuidado. No acepten mensajes de cualquiera. Tengan sus redes sociales, ya sea Discord, Twitter, Instagram, Facebook, Tumblr, lo que sea, con filtros para sus mensajes, ya sea a través de solicitud de mensajes o que necesiten agregarlos para eso, ya sea a través de solicitud de mensajes o que necesiten agregarlos para mandarles un mensaje. Y una cosa
cosa sumamente importante. Un adulto no tiene bajo ninguna circunstancia ir y contarle sus problemas y abrirse de forma emocional hacia ustedes. Ustedes no tienen su edad y es una carga emocional que como menores no les corresponde. Ya está de más repetir consejos de no acepten mensajes de desconocidos o cosas así, pero en serio, tengan mucho cuidado, no solo ustedes, sino también sus amigos, y cuestionen cuando un amigo de ustedes es mayor de edad y pasa la mayor parte del día queriendo compartir con gente menor. El internet es un lugar muy grande y variado como para que un adulto no se encuentre con otros adultos y conecten entre sí con gustos similares. Si un adulto les viene a decir que no logra conectar con gente de esa edad, corran. En serio, que cualquier adulto que se desarrolle de forma normal sí tendrá temas en común con gente de esa edad. En serio, chicos, chicas y chiques, estén atentos a las palabras cuando un adulto se les aproxima de una forma muy íntima. Y eso sería más que nada mis consejos para ustedes. Yo afortunadamente no he sido víctima de grooming, pero sí he sabido que es estar solo o simplemente estar desesperado por conectar con gente. Pero solo les puedo decir que las conexiones más importantes que tenemos jamás vienen condicionadas, sino que vienen de sentimientos de respeto y cariño. Quien te respeta jamás te pedirá hacer algo que no quieres y no pasará a llevar tus límites. Quien te quiere tampoco te cuestionará a la hora de poner un límite. Ténganlo en cuenta y creen relaciones sanas y recíprocas para que no cualquier imbécil enfermo y patético de más de 20 años los pueda manipular. Eso sería todo, me despido y gracias por escuchar. Bye bye. Y bueno, más que nada que quede como reflexión. Perdón si se escucha la lluvia del fondo. Está lloviendo. Wow. Bye bye.